Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Alfredo Villa Ferreira, soy aspirante a la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. Yo les presento el tema la enfermedad hipertensiva en la atención prehospitalaria que se brinda en el municipio de Mecameca. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? Buscamos crear un manual de procedimientos estandarizados que permita brindarle al paciente una mejor evaluación de su enfermedad y se le canalice a un centro hospitalario adecuado. Por ello, requerimos conocer qué es la hipertensión y cómo afecta o se desarrolla en nuestra comunidad. En la mayoría de los casos somos el primer contacto que tiene el paciente con los centros de salud y hospitales. De ahí que es importante que nuestras evaluaciones sean lo más precisas y estas ayuden a su vez a mejorar las expectativas de salud o recuperación de nuestros pacientes. ¿Qué es la atención médica prehospitalaria? Pues es aquella que se brinda a pacientes que han sufrido un accidente o enfermedad súbita, pero también puede contribuir a generar campañas de salud que permitan identificar los riesgos asociados a la hipertensión, o en su defecto sugerir o canalizar a los pacientes a las instancias más adecuadas, ya que nosotros tenemos la capacidad de reconocer enfermedades crónicas o agudas que estén asociadas a esta enfermedad. ¿Qué es la tensión arterial? Bueno, esta vamos a definirlo como básicamente que es la medición de la presión que ejerce la sangre al circular por los vasos sanguíneos. Por consiguiente, entonces la hipertensión arterial sería un trastorno en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos sanguíneos que llevan sangre a todas las partes del cuerpo. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear la sangre. Entonces, si esta es muy elevada, los vasos sanguíneos se dañan y por consiguiente también los órganos que se ven irrigados por la sangre se ven afectados. En la siguiente tabla, ¿qué podemos observar? Esta tabla fue generada bajo los lineamientos de la norma oficial mexicana 030 de la Secretaría de Salud de 1999. Es una guía que nos permite fijar los lineamientos de control para la enfermedad que es la hipertensión en nuestro país. Así que nos da bases, tanto teóricas como también unos valores que debemos de considerar para considerar a un paciente hipertenso o no. Datos y cifras. Debemos reconocer que la hipertensión es una enfermedad crónica, pues bastante persistente en nuestro país. De acuerdo con la norma oficial mexicana, la hipertensión es un factor importante de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales. Pero no nada más estas. Ha tenido un gran crecimiento esta enfermedad en nuestro país, que se están generando enfermedades añadidas o relacionadas con él, que vamos a ver más adelante. Pero puedo mencionarles que básicamente tenemos las que son cerebrovasculares, lo que son lo que conocemos como derrames cerebrales, básicamente por un cuadro de hipertensión. Problemas cardiovasculares, básicamente porque el corazón tiene que bombear la sangre con más fuerza. Esto a lo largo del tiempo, si el paciente no se da un tratamiento adecuado, puede generar que sus paredes se vean engrosadas y pues trae daños añadidos al corazón, porque tiene que desarrollar paredes más gruesas, se pueden desarrollar cardiomegalias, es decir, que el corazón tenga que crecer más para poder subsanar este déficit de sangre que demanda el organismo. De acuerdo a un estudio que realizó el IMSS en 2016, es la condición más común que se observa en la atención primaria de sus hospitales.
Es decir, tienen una gran cantidad de pacientes que llegan a sus centros de salud con un cuadro de hipertensión o alguna enfermedad que está relacionada directamente con la hipertensión, ¿sale? Nos mencionan mucho que la hipertensión conduce al infarto al miocardio, puede llevarnos a accidentes cerebrales vasculares, lo que se llaman AVC, y se le puede atribuir el 1.5% de muerte anual dentro de la población hipertensa. Más o menos nos mencionan que hay un promedio de 10 muertes cada hora en el país debidas a la hipertensión. Y ellos estiman que hay 21 millones de hipertensos en México. Entonces es una cifra bastante considerable. Ya más adelante vamos a ver que ya no es una enfermedad de una población adulta. Hay gente muy joven que está padeciendo esta enfermedad, asociada a sus estilos de vida, a enfermedades que van desarrollando a lo largo de su vida. Entonces vamos a ver más adelante esta situación. La hipertensión generalmente no tiene síntomas cuando se comienza a desarrollar. Muchos pacientes se acercan a los centros de salud o inclusive a nosotros nos piden en el servicio de ambulancias una evaluación de su presión arterial porque sienten algún mareo, porque les duele la cabeza, ven luces. En casos más graves presentan vómitos, algunos nos refieren dolor en el pecho. Entonces ahí hay que tomar otras mediciones de diagnóstico para descartar un probable IAM, o sea, un infarto agudo al miocardio. Muy pocos afortunadamente han desarrollado situaciones más graves que los lleven ya a quedar hospitalizados. Nosotros con la encuesta que realizamos, se la realizamos a 20 pacientes. Son pacientes que se acercaron a nosotros, que nos permitieron hacerles una evaluación de sus signos vitales, hacerles algunas preguntas. Algunos otros son pacientes que atendemos en comandancia. Se nos pide que se les evalúe su vitalografía para ver en qué condiciones ingresan a galeras propiamente, ¿va? Entonces aquí lo más sorprendente es que el 40% de las personas que se acercan a nosotros es porque en algún momento sienten o dolor de cabeza o mareos. Entonces es cuando piden que se les tome la tensión arterial. De las encuestas que realizamos, nosotros nos dimos cuenta que hay un 25% de estas personas entrevistadas que reconocen que tienen factores de riesgo para desarrollar la hipertensión. Ellos reconocen que a lo mejor no tienen hábitos alimenticios adecuados, consumen altos contenidos de grasa, tienen un factor de herencia asociado a alguno de sus familiares, quizás su padre, su madre, los abuelos padecieron de hipertensión. Hay estudios que evidencian que la hipertensión es heredable, pero son los factores de riesgo asociados que cada quien le otorga a esta enfermedad los que hacen que ésta prevalezca o aumente en nuestros pacientes. El 25% nos mencionaba que consumía alcohol. El alcohol, hay evidencia de que en grandes cantidades es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Asimismo, el tabaquismo también tiene ahí unos componentes que circulan por la sangre y ocasionan daños a las arterias, a los vasos sanguíneos, los van endureciendo. Esto va propiciando que el corazón tenga que latir más fuerte para llevar la sangre a todas las partes del organismo. Entonces son factores que hay que considerar en estos pacientes. La diabetes mellitus, por ejemplo, siempre ha estado asociada con la hipertensión, aunque algunos estudios también mencionan que la relación más o menos sería 50%. Es decir, un 50% de los pacientes que tengan hipertensión arterial probablemente tengan asociada la diabetes mellitus. El sedentarismo es otro factor de riesgo muy importante. Por eso se recomienda
pues para disminuir la hipertensión, realizar alguna actividad deportiva. Aunque cabe mencionar que no todas las actividades deportivas son recomendables, ¿no? Un levantamiento de pesas, si ya tú tienes una enfermedad hipertensiva, pues tiene que ser recomendada por un médico. Casi siempre te van a recomendar que hagas caminatas de más de 30 minutos, trotes suaves, ¿sale? Lo que le llamamos ejercicio aeróbico. Otros factores de riesgo. La edad. Nos dicen que es en una enfermedad de ancianos, pero estamos detectando que no es así. En nuestro estudio van a ver que tenemos pacientes de 20 años que tienen probablemente hipertensión y no lo saben. Claro que estas personas entrevistadas tienen factores de riesgo asociados. Muchos de ellos son alcohólicos, dependen de alguna droga, ¿vale? Nos dicen que aquí que la incidencia es mayor en negros que en la raza negra, que en las personas de tez clara. México, pues bueno, es una combinación de etnias impresionante, entonces difícilmente podemos ahí considerar este aspecto. La edad antes de los 60 años, ya lo estaba mencionando que lo estamos viendo en gente muy joven. Aumenta después de esa edad de manera exponencial en un 30% de los individuos. Quizás porque la gente ya tiene enfermedades que va arrastrando a lo largo de las décadas de su vida. La gente es más sedentaria, entonces ya podríamos considerar, incluso se considera que la hipertensión es más común en mujeres, algo que es contrario a los estudios realizados, ya que nos indican que prevalece más en los hombres. Sin embargo, se establece un equilibrio en ambos géneros cuando las mujeres alcanzan la menopausia. Un estudio bastante interesante. También había estudios que la relacionaban mucho con el consumo de la sal, y hay otros que no la consideran un factor de riesgo. Sin embargo, siempre se le va a recomendar a los pacientes que la limiten lo más posible. Esta tabla que les presento es en base a la encuesta que se le realizó a 20 personas, en las cuales pues, nos permitieron tomarle los signos vitales, hacerles algunas preguntas básicamente de sus hábitos, de si contaban con algún familiar que tuviera hipertensión. Bueno, pues lamentablemente sí vemos que pues son valores que se consideran ya de personas hipertensas. Tenemos algunos hipotensos, pero son condiciones que a lo mejor por el clima se estaban dando. Algunas personas que estuvieron mucho tiempo caminando en el sol, que no desayunaron, que no comieron en sus horas, que tienen a lo mejor ahí un problema de diabetes y no tomaron su medicamento. No puedo yo establecer que la hipertensión también sea característica de un estrato social alto, porque digamos en mi encuesta me tocó conocer gente de educación primaria, secundaria, preparatoria, algunos con licenciatura. Ellos a lo mejor por su estrés laboral generan algún problema ahí de hipertensión o de no tener una alimentación adecuada, ¿sabes? La mayoría de la gente que entrevisté pues sí son gente ya de edad avanzada o entrando a lo que llamamos ya personas geriátricas. Entonces no está tan marcado, digamos, el estrato social aquí en Amecameca. Somos una comunidad todavía rural. Hay una población muy joven en la zona. Entonces, más o menos tenemos estimado que hay una población de 3,000 adultos mayores. La población en Amecameca se considera que es aproximadamente de 50,000 habitantes. Entonces, la encuesta que yo realicé a 20 personas no refleja realmente a toda la población de Amecameca.
habría que hacer una encuesta mucho mayor, considerando bastantes aspectos. No nada más un cuestionario de 10 preguntas, a lo mejor habría que hacer un cuestionario ahí más extenso, ¿no? Hacer algunas mediciones de índice de masa corporal para ver si hay alguna relación entre personas obesas y la hipertensión. Aquí hay usos y costumbres todavía bastante acentuados. Entonces eso nos puede llevar a tener algunos problemas para correlacionar la hipertensión con hábitos alimenticios y hábitos sociales. Y esta es la gráfica que se realizó en base a la tabla anterior. Es impresionante que el 45% de este grupo de personas entrevistadas estén en estadios severos de hipertensión. Su tensión arterial diastólica está por arriba de 90 milímetros de mercurio. Entonces, de acuerdo a la norma oficial mexicana, a partir de los 90 milímetros de mercurio en la presión diastólica se considera ya una persona hipertensa. Claro, con sus diferentes grados. En este caso, el 45% de las personas entrevistadas sobrepasa los 100 milímetros de mercurio, entonces caen dentro de los estadios 1, 2, ya una hipertensión severa que requiere un tratamiento adecuado ya en un centro hospitalario. Nosotros como primeros respondientes, como la primera atención que se le da a un paciente, no tenemos la capacidad de apoyar a esta gente. Nuestra única habilidad, digamos, es poderle dar consejos para que acuda a un centro hospitalario adecuado. No cualquier centro hospitalario te va a funcionar, ¿sale? Entonces, si eres una persona geriátrica que ya tiene antecedentes de hipertensión, pues y que aparte de ello ya traes arrastrando ahí problemas coronarios, difícilmente vas a recibir un apoyo adecuado en un centro de salud normal. A lo mejor una persona que tenga una presión arterial, vamos a poner un ejemplo, 220/150 milímetros de mercurio. Bueno, esta persona no va a ir a un centro de salud normal a recibir atención. Ella requiere un hospital de primer nivel, ¿vale? Porque probablemente ya esté desarrollando ahí un problema de EBC. Bien, de toda la encuesta que realizamos, ¿cuáles son los resultados? El 65% de los entrevistados sí reconocen que es la hipertensión, aunque la mayoría lo relaciona con que son latidos más fuertes del corazón, o sí saben que se les subió la presión, como literalmente ellos dicen, ¿no? Entre el 10 y 11% de los entrevistados consideran que las mujeres son más propensas a padecerla y heredarla de sus madres. Esto, como vimos bibliográficamente, no es correcto. Los hombres son más propensos a desarrollar la hipertensión. Aquí hay un problema. Aquí en la comunidad, por usos y costumbres, los hombres son más renuentes a hacerse estudios clínicos. Entonces, cuando ya acuden a un centro de salud, es porque ya están arrastrando ahí problemas ya más graves. Algunos incluso ya por sus problemas alimenticios, sus hábitos de bebida, ya llegan ahí con insuficiencia renal. En algunos casos hemos tenido problemas con EBC. Entonces, de aquí la importancia de reconocer también estas patologías, porque a un paciente con EBC no lo puedo yo llevar aquí a los centros hospitalarios cercanos. Tengo que acudir a otros municipios con hospitales más grandes para que les puedan dar la atención. A lo mejor un hospital que me pida un tomógrafo. Entonces, de aquí la importancia de reconocer la hipertensión y sus enfermedades asociadas, porque si yo reconozco en un paciente que se está desarrollando un EBC probablemente por una hipertensión, no lo voy a llevar al centro de salud que tengo aquí cercano, porque ellos no cuentan con tomografía. Entonces, si lo llevo aquí al centro hospitalario cercano, van a tardar una hora o 2 horas en evaluarme al paciente, él se va a seguir deteriorando. Entonces, para que al último me diga el médico, llévalo a otro centro de salud, porque yo necesito hacer una tomografía. Entonces, para eso me sirve tomar
la hipertensión, ¿sale? Sus valores de hipertensión, conocer cuáles son los riesgos que se están generando en ese momento. El 16% de la población entrevistada admiten tener factores de riesgo para desarrollar la hipertensión. Ya habíamos visto que algunos sí saben que tienen sobrepeso, que son alcohólicos crónicos, que tienen herencia, que algunos de sus familiares, sus padres, padecieron la enfermedad, ¿sale? Entonces, algunos consumen alcohol, no practican ningún deporte, son sedentarios totalmente. Entonces, son factores de riesgo que reconoce la misma población, pero quizás pues sus hábitos laborales no los pueden ellos llevar a reconocer la enfermedad, ¿sale? Entonces, el 80% afirma tener un familiar con esta enfermedad y asimismo consideran que son susceptibles de heredarla a sus hijos. Esto es, a pesar de que lo reconocen, no hacen el intento por mitigarlo, por disminuirlo. Aquí los estudios mencionan que sí se puede heredar, pero si tú tienes hábitos inadecuados, entonces lógicamente que se va a desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad que puede estar latente en tu organismo, pero si tú llevas hábitos de vida adecuados, probablemente no la desarrolles. Pero si tú no controlas tu alimentación, eres adicto al alcohol, adicto al tabaco, probablemente vas a desarrollar esta enfermedad, ¿vale? Y otras que vienen asociadas a estos hábitos. El 60% reconoce tener asociada la diabetes tipo 2. Esto fue pues bastante interesante en la encuesta a 20 personas que se les realizó. Reconocen que tienen diabetes. Algunos controlada, algunos no llevan un control adecuado de su enfermedad, ¿sale? También nosotros reconocemos que no tenemos procedimientos unificados para evaluar los signos vitales en los pacientes, ¿sale? Hay mucha discrepancia entre paramédicos, entre personal de enfermería para tomar la tensión arterial y poder tomar decisiones adecuadas. Tú puedes tomar con un esfigmomanómetro anaeroide. Lo que nos recomiendan es con uno que sea de mercurio, pero no contamos con ese instrumento, ¿sale? Se lo tienen en los hospitales, ¿sale? Pero aún cuando tú llegas a un hospital te encuentras con personal de enfermería que te toma la tensión arterial con baumanómetros digitales. Nosotros sabemos que hay una gran discrepancia entre estos instrumentos y los que son recomendados por la norma oficial mexicana. Entonces, no hay valores adecuados para el paciente en este sentido, ¿vale? Entonces se le puede dar un mal diagnóstico nada más por no tomar bien la tensión arterial, y eso pues sucede en los tres ámbitos, ¿no? En el prehospitalario, en el personal de enfermería e inclusive ya más adelante. Bien, aquí vamos a reconocer que sí, efectivamente esta deficiencia surge porque quizás no todo el personal en la zona cumple con lo que nos pide la norma oficial mexicana, la 034, que es de 2013, y que es la que establece los lineamientos para el equipamiento de una ambulancia, los lineamientos que debe cumplir el personal prehospitalario en la zona, ¿sale? Entonces, es un gran problema. Si mejoramos esta situación, lógicamente que vamos a mejorar las expectativas de salud de nuestros pacientes.